Seguimos con el programa. La situación, el segundo día de huelga indefinida en Arequipa sigue siendo delicada. El día 23 ya en la provincia de Islay contra este proyecto minero. Aproximadamente en La Joya 600 personas mantienen el bloqueo con piedras desde el kilómetro 966 hasta el kilómetro 969 de la Panamericana Sur. Y la situación es sumamente preocupante. De acuerdo a gestión, aquí por ejemplo se habla de una cantidad de dinero que se estaría dejando de invertir. Paro contra Tía María pone en riesgo 49% de la producción cuprífera de nuestro país. Sauder prevé ajustar a la baja el gasto en la mina de la inversión total de 1.400 millones que demandará Tía María. Ha ejecutado en el 2008 361 millones y no obstante la empresa ha reportado que para este año esperaba una inversión inferior debido precisamente a la situación que se está viviendo. Para el 2019, tenían un presupuesto de 300 millones. En este punto no creemos que gastemos ese dinero, estamos considerando un ajuste en el presupuesto y lo mencionaremos en próxima convocatoria, es lo que ha dicho el señor Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas de Sauder. Por otro lado, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad de Minería, todos se han pronunciado en contra de este paro y a favor de que este proyecto minero finalmente salga porque es un impulso a la inversión muy importante, un proyecto que ha costado muchísimo y sobre el que el presidente no ha tenido, una posición firme. Se otorgó una licencia, ahora el presidente ha dicho que esto no va sin la autorización del pueblo, pero vamos a preguntarle al congresista Marco Arana si está de acuerdo con la violencia. O sea, esta es la forma de protestar cuando el presidente, usted que ha asistido, que ha trabajado cerca de la población, que además ha defendido la no aplicación o el no desarrollo de este proyecto, el presidente ha dicho que si no hay licencia social no se va a empezar. Pedimos calma y tranquilidad. ¿Por qué no habría que creerle al presidente y esperar y más bien fomentar la violencia congresista? Con todo respeto. Bueno, yo no conozco quienes estén fomentando la violencia. Yo lo que conozco son alcaldes de la provincia de Islay, elegidos legalmente. Conozco agricultores, gente que invierte, que trabaja, que educa a sus hijos, que usa el agua, que pidió diálogo por meses en un conflicto que lleva más de 11 años, que ha costado 8 vidas de campesinos, la vida de un policía en el conflicto anterior, en el que el presidente se comprometió a enviar al premier, que nunca ha ido a Cocachacra a hablar con la gente, y que dio una licencia de construcción. Y que amenazada o sintiéndose amenazada esa población que tiene su casa, su vivienda, su trabajo, que tiene agua, que siente que efectivamente por el tipo de impactos, por el diseño del proyecto, por la cercanía del proyecto al valle y a los agricultores, no ha sido escuchada. Este es un conflicto que pudo evitarse la vez pasada y esta vez. La Defensoría del Pueblo lo tenía mapeado como conflicto. ¿Por qué el gobierno prefirió la licencia de construcción al diálogo? ¿Por qué el gobierno prefiere la militarización del puerto de Islay y la ocupación policial en vez de una solución dialogada con sus autoridades? Lo que pasa es que el puerto además supone que no se pueda ni siquiera reanudar el tráfico de carga general. Ya no hablemos solamente de minerales, estamos hablando de grano, cemento, fierro, entre otros. Entonces, en efecto, las Fuerzas Armadas han tenido que ingresar para reanudar el embargue de la carga por el puerto de Matarani. ¿A eso se refiere usted con la militarización del puerto? Sí. Mávila, ¿quién provocó este conflicto? ¿Los agricultores? Este conflicto no lo está provocando la falta de tino político, la falta de sensibilidad, la falta de previsión, la falta de herramientas de diálogo del gobierno y la imposición que desde la Sociedad Nacional de Minería y desde la empresa Sauder, la tercera empresa más multada del país, la empresa que tiene 3 denuncias ambientales por temas de contaminación en las unidades de Toquepala, Cuajone, Fundición Refinería de Hilo, que tiene 24 procedimientos administrativos sancionatorios por no cumplir sus compromisos ambientales. Esa es la empresa. Y entonces aquí estamos pintando a los agricultores como los enemigos del Perú porque han salido locamente, estúpidamente, malcriadamente, ilegalmente, ¿a qué? A decir, señores, el agua es fuente de vida para nuestra agricultura. Han salido también a bloquear la salud, carreteras. Sí, pero ¿en qué circunstancias?
Yo creo que hay que deslindar, Mávila, claramente los actos de vandalismo y de violencia que afectan la propiedad pública, privada o la seguridad personal. Sin duda hay que marcar una distancia muy clara con los actos de violencia. Tomar el puerto pero protestar y defender su derecho al agua, su derecho a la salud. Cemento, fierro, productos de consumo local, digamos, tomar un puerto, Mávila, esto ya es una medida... Mávila, yo quisiera plantear las cosas de otra manera. ¿Qué pasaría si alguien amenaza la seguridad de tu familia, tus ahorros, tu trabajo, tu salud? ¿Qué faltó aquí? La pregunta va por este lado. Es decir, el proyecto de Tía María, yo entiendo que la izquierda en el país tiene una posición muy tajante y la verdad, a ver, ¿cómo se lo pongo? Creo que no da su brazo a torcer o no cree en la convivencia posible entre minería y agricultura. A ver, le hago esta pregunta para que de una vez quede claro y poder entender a la izquierda. O sea, sí puede haber, sí podría haber, y esto está técnicamente estudiado por lo menos, una convivencia armónica entre la actividad agrícola y la actividad minera. Supongo que usted entiende la importancia de lo que supone la actividad minera en el país. Es que de eso vivimos. Hay tres componentes en la pregunta, cuatro componentes en la pregunta que haces. Por favor. Uno primero es, ¿cuál es la posición de los defensores ambientales, de una izquierda ecologista, sobre las actividades mineras de gran escala, de pequeña escala, legales o ilegales? ¿Ya? En términos ambientales, que constituyen una de las actividades de mayor riesgo, de mayor impacto y de mayor daño ambiental en todo el mundo. Por eso es que países, por ejemplo, como Europa, en países europeos, las normas sobre temas mineros son tan altos, muy altos. Por ejemplo, no se puede hacer minería de cianuro en Suiza, no se puede hacer minería de mercurio en muchos países europeos, sin ir muy lejos, en Costa Rica. No se puede hacer minería de tajo abierto, porque tienen turismo, es un país pequeño, de alta exposición, y ha preferido el turismo y la industria de alta tecnología. En Chile, que es un país que la minería tiene mucha actividad, tiene mucha importancia, la autoridad ambiental ha suspendido el proyecto Pascualama, que es 5 o 6 veces más grande que el proyecto de Tía María. ¿Y en Chile la gente está loca? No. Los agricultores del Valle del Huasco, ¿están locos? No. En Groenlandia... ¿Está justificando usted la violencia que hemos visto? No, fíjese las imágenes. No, pues, Mávila, es que la pregunta es incorrecta. Yo estoy señalando claramente que la razón que lleva a los agricultores es la falta de diálogo, la falta de respeto y la amenaza que representa la actividad minera de este tipo, de esta ubicación, hay para el proyecto del Valle. No haber podido y otra cosa es el vandalismo, correcto, la violencia. Pero una cosa, el gobierno, o por lo menos el Ministerio de Economía, cuando se le pregunta al ministro sobre esta nueva ley general de minería anunciada por el presidente, el ministro Oliva defiende, entiendo que los técnicos del gobierno defienden la ejecución del proyecto. Es que no está en su pellejo ni en su territorio ni cerca de ellos. Pero a lo que voy es, en la eventualidad de que usted, por ejemplo, llegase a la presidencia, ¿no se va a ejecutar ningún proyecto minero en el Perú? Buena pregunta, porque creo que permite explicar hasta la saciedad cómo manejaríamos el tema minero. Uno, nosotros planteamos que la minería es una actividad importante para el país, es importante para las divisas, no depende la economía exclusivamente de la actividad minera y el Perú no es un país minero. Pero en buena parte sí. Las exportaciones. Por impuestos más pagamos por IGB que lo que paga la minería. Entonces, ¿la minería es importante? ¿Genera alta mano de obra? No. La actividad que genera más mano de obra en el país es la agricultura y es el sector servicios. Entonces, ¿eso quiere decir que no es importante? Insisto, es el renglón más importante de ingreso de divisas para el país. Y en un país que no ha diversificado su economía, nosotros dependemos de la minería en nuestro comercio exterior, dependemos de la pesca, dependemos de la agroexportación en este momento, que son sectores prioritarios. Hemos desarrollado con el mismo ahínco, la misma intensidad, el turismo en nuestro país que tiene tantas capacidades y que tiene menores impactos, no lo hemos hecho. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? La actividad minera tiene que hacerse bajo nuevas reglas. Por ejemplo, en Islay, donde se ubica uno de los valles más productivos de todo el sur del Perú, ¿es justo que hayan concesionado cerca del 90% del distrito de Cocachacra? ¿67% del distrito de la provincia de Islay? No. Nosotros lo que estamos diciendo es que la minería tiene que hacerse, por ejemplo, en el marco de la planificación y del ordenamiento territorial.
¿Por qué no quieren ordenamiento territorial la sociedad ¿Sabe minería? cuántas pérdidas está generando este bloqueo de vías? Según lo que he visto de la Cámara de Comercio, de dinero, sí, a propósito de lo que ha dicho la Cámara de Comercio. De lo que ganamos y dejamos de ganar. Lo que está estimando la Cámara de Comercio y la Sociedad Nacional de Minería muestra que es un mal negocio. ¿Por qué? Porque han dicho, en este momento son 390 millones de dólares de pérdidas. Y si estas protestas continúan, van a haber 900 millones de dólares de pérdidas. ¿Y cuánto va a invertir el proyecto? 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. Sí. ¿Y hay 900 millones de dólares de pérdidas ahorita? ¿Es un buen negocio? No es un buen negocio, pues. Entonces, yo creo... Por eso, entonces usted no estaría en su plataforma el proyecto de Tía María no está como no está el proyecto de Conga. Si no hay una ley de ordenamiento territorial, si no fortalecemos la institucionalidad ambiental, si no garantizamos los mecanismos de consulta previa en los territorios de comunidades indígenas amazónicas o de las comunidades campesinas, si nosotros, además, no fortalecemos la capacidad del Estado para fiscalizar e innovar tecnológicamente, en Chile en este momento se está discutiendo el tema de la salida del uso del cianuro en la minería del oro. ¿Por qué en el Perú no hay ningún proyecto minero de oro que está buscando un sustituto al cianuro? Y se sigue diciendo que el cianuro prácticamente está recomendado. Usted habla de la agricultura y no vamos a entramparnos porque está clara la posición y es sumamente cerrada. No hay manera de... No es cerrada. Hay que hacer la minería con otras reglas, respetando el ambiente, respetando a la gente. Finalmente le demostrara que incluso se va a utilizar agua del mar, que luego se va a convertir, es decir, va a haber más agua para el valle, una serie de beneficios. ¿Sabe cuántos empleos se va a generar? ¿Sabe cuántos empleos se va a generar? Depende de la etapa, Bueno, en la etapa de construcción, en la etapa de construcción que es la más rápida, es la más breve. Esa etapa que... Pero estamos hablando de 2 años de trabajo. De acuerdo, ¿y cuántos años de daño? ¿Cuántos años de daño ambiental? Pero ¿entiende usted ¿Cuántos la cantidad? costos para Son la gente? 9.000 puestos de trabajo durante los 2 primeros años. La construcción debe tomar 2 años en los cuales van a generar 900 empleos, de los cuales directos son 3.600 e indirectos son 5.400. ¿Y cuántos empleos directos genera la agricultura en este momento en el Valle? ¿20.000? ¿22.000? O sea, si lo vemos por el lado de empleo, ¿cuánto genera la agricultura? 22.000 puestos de trabajo, al menos. Y van a generar 9 por 3 años. ¿Por cuántos años de trabajo la agricultura puede generar empleo? Por toda la vida. Entonces, yo creo que aquí no hay que utilizar información sesgada. La minería puede hacerse bajo otras reglas, bajo ordenamiento territorial, bajo procesos de licencia social, de consulta previa libre e informada, con fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Pero cuando nosotros tenemos un OEFA que nos ha costado tanto hacer que se creara el Ministerio del Ambiente y que se creara el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿quién ahorita amenaza al OEFA con desaparecerlo? La minera Cerro Verde. ¿Dónde está trabajando? En Arequipa. ¿Y cómo la amenazan? Han llevado, ya que han perdido en el Poder Judicial, han llevado al Tribunal Constitucional una denuncia para quitarle a la OEFA la posibilidad de imponer multas. Y si le quitan la posibilidad de que la OEFA, por supervisar, por fiscalizar, por exigir que se cumpla la ley, impone una multa, desaparezca en el OEFA. Entonces, ¿cómo nos pueden hablar en esas condiciones de minería responsable? Yo creo que sería minería responsable si nosotros tenemos un Estado eficiente en materia de institucionalidad ambiental. Si tenemos nosotros además capacidad de planificar el territorio, no se puede hacer minería en todas partes, Magda, claro, porque y eso se tiene que diferenciar el rol del gobierno, que en efecto tampoco es que haya hecho lo mejor para poder comunicar los beneficios del proyecto y establecer un orden o un diálogo con la población, ¿no? Esta autorización y este retroceso del presidente Vizcarra no le hace bien a nadie, ni a la agricultura, ni a la minería, ni al pueblo, ni mucho menos de lo que es el proyecto en sí mismo, y eso tendrá que definirse por los caminos técnicos correspondientes. Usted va a ser el candidato del Frente Amplio, lo anunció Horacio Ceballos, Hernando Ceballos. Hernando Ceballos, perdón, ya está definido. Es la propuesta de mi organización política y tenemos que atenernos a los mecanismos previstos en la ley, de ir seguramente a nuestro mecanismo de elecciones internas en nuestra organización política y efectivamente ofrecerle al país un conjunto de propuestas. Aquí no se trata de si uno simplemente quiere ser candidato. ¿Nosotros qué proponemos? Medidas para que en el país haya desarrollo económico con justicia social. Y por el riesgo del antisistema. ¿A qué llamas izquierda radical y antisistema? Por la izquierda que propondría un cambio constitucional en el modelo económico, por ejemplo. Caramba.
Y yo pues, tendría que decir, la pregunta responde a una periodista de derecha radical y extrema. A una No. periodista que cita la Constitución. No, por eso, por si acaso, ¿qué Constitución? Esa Constitución, por ejemplo, que cuando los vecinos de Lima reclaman por los peajes, los contratos de los peajes corruptos de la administración de Castañeda Locio y de Susana Villarán, le dicen, oiga, esos contratos no se pueden tocar porque tienen estabilidad tributaria y porque tienen seguridad jurídica que está puesta en la Constitución. De acuerdo, Y uno dice, congresista. cambiemos esos temas. Bien. O sea, garanticemos la inversión responsable, sin corrupción, sin daños ambientales, con planificación territorial, con cuidado ambiental, con respeto a la salud ambiental. ¿Cuántos miles de personas han sido afectadas con cianuro, con mercurio, De acuerdo. cadmio, arsénico en su sangre? Nos gana ¿Quién el habla tiempo. por ellos? Le agradezco mucho las respuestas a las preguntas, congresista Arana, y en cualquier caso nos queda pendiente para seguir analizando varios temas. Ojalá que la paz vuelva a Arequipa y que se pueda encontrar un camino Así de es. diálogo sobre y esto. que haya un debate político y como democrático sobre la necesidad de cambiar la Constitución, por ejemplo, en el país. De acuerdo. Vamos a la pausa y regresamos con Jorge del Castillo porque el Partido Aprista se ha pronunciado respecto al diálogo con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, sobre la propuesta del Ejecutivo y han dicho, no hay diálogo, por ahí no va. Regresamos con él.